Buen día, Magíster. Mi nombre es Doménica Mera. A continuación voy a explicar mi ejercicio aplicado al modelo Mondel-Fleming. Para esto vamos a partir de unos supuestos de mi país es pequeño, al cual denominaremos el país A. El mismo tiene una perfecta movilidad de capitales, es decir, que no tiene expectativas de una apreciación o depreciación de la moneda. Mi interés local es igual a mi interés extranjero, quiere decir que mi interés local no afecta al extranjero, pero mi interés extranjero sí me afecta a mí. Tengo que mis precios es igual a mis precios extranjeros, los cuales son equivalentes a uno. Mi tipo de cambio nominal siempre será igual al tipo de cambio real. No esperamos ni existe inflación. Mi interés nominal será igual al interés real. Y mi país cuenta con una tasa de crecimiento del 4% y una tasa de desempleo del 7%. Para ello, nuestros objetivos de las políticas aplicadas a continuación serán que la producción aumente en un 5%, por lo tanto va a aumentar el empleo, disminuye el desempleo. Vamos a aplicar dos políticas, una política fiscal y una política monetaria dependiendo del caso, mediante dos escenarios. El mismo va a ser un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Con esto vamos a mejorar el saldo de la balanza y otras variables. Primero, cuando tenemos un tipo de cambio fijo, mi país va a aplicar una política fiscal expansiva. Esto va a implicar un aumento del gasto público, que significa que a corto plazo mi demanda agregada va a aumentar y va a desplazarse hacia la derecha, pasando del punto A un punto A'. Quiere decir que mi producción va a aumentar y mis precios también. Ahora, a mediano plazo, sabemos que una política fiscal expansiva hace que una vez que se desplaza la demanda, vuelva a su producción natural, por lo que la oferta agregada también tiene la motivación y se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, o hacia arriba. La producción se mantiene en su nivel natural, pero los precios aumentaron de igual manera. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo afecta esta política fiscal expansiva en el modelo Mondel-Fleming? A través del modelo ISLM y la paridad de interés. El tipo de cambio fijo sabemos que implica que mi interés y mi tipo de cambio no van a variar, es decir, se van a mantener estables siempre, sin importar lo que se aplique. Decidimos aplicar una política fiscal expansiva para mi país porque sabemos que inicialmente, al pasar de un punto cero y al aumentar el gasto del gobierno, la curva IS va a desplazarse hacia la derecha, aumentando la producción. Sin embargo, del punto cero se pasa a un punto uno, perdón, un punto A. Esto quiere decir que se aumenta el interés. Como vemos aquí, pasa del interés cero al interés del punto A. Sin embargo, no puede existir un aumento. Por lo tanto, para hacer el ajuste, la curva LM como segundo paso plaza desplazarse hacia la derecha o hacia abajo. Por lo tanto, una vez que baja, vuelve a su nivel natural de interés como se observa aquí. Sin embargo, la producción creció. Ahora, la paridad de interés implica que ya está, cuando pasamos al punto A, debido al desplazamiento de la IS, gracias a la LM y su ajuste, volvemos al punto inicial del interés. Por lo tanto, no va a existir un cambio del interés ni del tipo de cambio. Ahora bien, ¿por qué aplicamos una política fiscal expansiva cuando el tipo de cambio es fijo? Porque una vez que tenemos un aumento del gasto público de parte del gobierno, va a existir un aumento del nivel de precios, como se pudo ver. Tenemos un aumento de la producción, lo cual a su vez motivará el empleo, disminuyendo el subempleo y el desempleo. Por lo tanto, al ser fijo, no se va a apreciar la moneda porque debido al ajuste a la LM, la curva LM, el Banco Central tampoco va a permitir esto ya que el tipo de cambio es fijo. Como vemos aquí, tenemos que las variables son directamente proporcionales, a excepción de las exportaciones netas. Quiere decir que una vez que aumenta la producción, el consumo, la inversión y el gasto público, van a disminuir las exportaciones netas. Ahora bien, ¿por qué no aplicamos una política monetaria expansiva? Es la duda. Nosotros aplicamos una política fiscal expansiva por todos los beneficios que vimos anteriormente. Sin embargo, una política monetaria expansiva implicaría que va a hacer primero que la curva LM se desplace hacia la derecha o hacia abajo en este caso, pasando del punto a, perdón, del punto cero a un punto, podríamos decirlo un punto cero prima, por lo que vimos que el interés va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que mi interés se va a variar, por lo que esto no puede ser hacer el tipo de cambio fijo, por lo que la LM volverá a su nivel, como segundo paso, a su nivel normal para regular y volver al interés inicial
Por lo que una vez que se aumenta la producción, se va a disminuir nuevamente, lo cual sería un cambio brusco para nuestro país. Como vimos aquí, pasa de un punto E0 a un punto A, lo cual disminuyó el interés. Sin embargo, tiene que volver otra vez al punto E0 y se convierte otra vez en el punto E1 debido a que hubo dos desplazamientos simultáneos, sin embargo es de la misma recta la LM. Por lo tanto, esta política no es efectiva para nosotros como país. Ahora bien, también podemos explicar esto, ya que como se observa en este triángulo, tenemos la trinidad imposible. ¿Por qué imposible? Porque si nosotros tenemos una movilidad de capitales, la cual manejamos y ya dijimos que era perfecta, y tenemos un tipo de cambio manejado como nosotros, un tipo de cambio fijo, quiere decir que ya aplicamos estas dos variables, por lo que sería imposible para nosotros controlar una tercera, en este caso la autonomía monetaria. Es decir, si controlamos la movilidad de capitales y el tipo de cambio, no podemos controlar a su vez la autonomía monetaria, solo tenemos que decidirnos entre dos. Tal como se observa a continuación cuando el tipo de cambio es flexible. ¿Qué implica el tipo de cambio flexible? Que nuestro interés y nuestro tipo de cambio puede variar sin ningún problema y los desplazamientos se pueden realizar en función a él. En el modelo de oferta agregada y demanda agregada, sabemos que al aplicar una política monetaria expansiva, que es la que mi país aplicara si tuviera un tipo de cambio flexible, significa un aumento de la oferta monetaria de dinero. Esto quiere decir que a corto plazo la demanda agregada se va a desplazar hacia arriba o hacia la derecha, aumentando la producción y los niveles de precios. A mediano plazo sabemos que una política monetaria expansiva, una vez que aumentó la demanda agregada, va a volver a su nivel de producción natural y la oferta agregada se va a ver motivada a ese nivel, por lo que se va a desplazar hacia arriba o hacia la derecha, volviendo a la producción natural y de igual forma aumentando los precios. Ahora bien, en el modelo ISL y LM sabemos que sí puede variar el interés y el tipo del cambio, por lo tanto, sí vamos a tener una recta con pendiente negativa debido a este caso. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de cambio ahora vamos a suponer que es flexible, por lo que mi país decide aplicar una política monetaria expansiva, como ya se mencionó, por lo que pasando de mi punto cero, en donde mi producción cero y mi interés cero, la curva de LM tiene a sufrir un aumento hacia la derecha o hacia abajo. ¿Qué provoca eso? Provoca que mi interés baje y mi producción aumente, creando el punto E1 como se observa aquí. Esto al ver en la paridad de intereses vemos que disminuyó el interés, pero aumenta el tipo de cambio. ¿Qué significa que aumenta el tipo de cambio? Que aumenta el tipo de cambio, como se muestra a continuación, va a implicar que mi moneda se deprecia, lo cual es muy bueno para nosotros y para los futuros inversores extranjeros. Vimos que se aumentó el nivel de precios, se aumentó la producción, por lo tanto, va a aumentar el empleo, va a disminuir el subempleo, desempleo. Tenemos una disminución de interés, lo cual va a motivar las inversiones, tal como se observa aquí. El gasto público se mantiene constante, ya que dijimos que no podemos aplicar tres variables al mismo tiempo, por lo que al ser todas directamente proporcionales a la función del gasto, tienen a aumentar. Es decir, las exportaciones también aquí aumentan, exportaciones netas, viniendo eso a nuestro favor. Ahora, ¿por qué mi país no aplicó una política fiscal expansiva cuando mi tipo de cambio es flexible? No aplicamos en este caso una política fiscal expansiva porque nos dimos cuenta que al existir un desplazamiento de la curva IS hacia arriba o hacia la derecha, pasó de un punto E0 en donde mi producción, mi producción estaba normal y mi interés igual, y al aumentarse la IS, vemos que pasa a un punto E1 en donde el interés se vio aumentado y mi producción también. Sin embargo, al aumentar mi interés, esto hace que mi tipo de cambio disminuya. Ahora, ¿qué implica que mi tipo de cambio disminuya? Sabemos que mi tipo de cambio, que un tipo de cambio disminuya implica una apreciación de la moneda. Quiere decir que su valor a nivel extranjero se va a ver aumentado, por lo que el extranjero no quiera invertir ni consumir nuestros productos. Y como ya se explicó, no podemos aplicar ni manejar tres variables. En este caso, controlábamos la movilidad de capital, pero al no poder manejar el tipo de cambio, ya que es flexible, tenemos que incurrir, disculpe, en una autonomía monetaria, como vimos, una política monetaria expansiva. Ahora, ¿cómo influyen estas políticas aplicadas en mi país? Para ello, inicialmente vamos a tener en cuenta que mi
propensión de renta extranjera gastada en importaciones va a ser de 0.6. Mis otras variables como el consumo 1, la renta extranjera, la propensión de renta extranjera va a ser 0.7, mi tipo de cambio va a ser 1.25, mi renta local va a ser 1.500 y mis impuestos 200, inversión 700, mis gastos 1.400 y mi producción del país extranjero, al que denominaremos B, va a ser de 2.500. Esta marcado en rosado lo aplicaremos después. Entonces, antes de cualquier política, nosotros teníamos un ingreso disponible de 1.050 y nuestra producción del país era de 4.180 aplicando las respectivas fórmulas. Ahora, cuando hicimos la política fiscal expansiva con el tipo de cambio fijo, quiere decir que lo único que va a variar en mi caso es el aumento del gasto. En este caso, al aplicar la política fiscal expansiva, nuestro país va a tener un aumento del gasto en un 15%. Ahora, ese 15% implica que va a aumentar, como se expresa acá, $210, por lo que total mi gasto va a ser 1.610. Ahora veamos cómo varió mi producción una vez que se aplicó la política fiscal expansiva. Tal como se aumenta acá, se verifica acá, al variar la producción debido al aumento del gasto, vemos que mi ingreso disponible sigue igual. Sin embargo, mi producción del país se vio aumentada. Esto quiere decir que aumentó en un 5% aproximadamente, ya que la variación de la producción fue 209 comparado con los 4.180. Ahora, otra forma de verificar los efectos que produjeron mis políticas aplicadas dentro de esto son en el multiplicador de política fiscal. Ahora bien, sabemos que la fórmula es la que se representa acá. Como ya dijimos, nuestra propensión de renta extranjera, es decir, las importaciones que nosotros traemos, eran de 0.6. Por lo tanto, nuestro multiplicador de política fiscal era 1,02. Quiere decir que por cada dólar que el gobierno invertía en nuestro país, el consumo y la economía se veía motivada en un 2%. Ahora, ¿qué pasa si nuestra renta de prospección extranjera aumenta a 0.9? Esto quiere decir que como resultado tenemos 0,81. Que tenemos, como vemos, es decir, que disminuyó, es decir, que se reduce el consumo y no se ve tan motivada la economía. Ahora, si reducimos, en cambio, a 0.2 comparado con el 0.6 que teníamos antes de cualquier política, vemos que el multiplicador aumentó su valor. Quiere decir que por cada dólar que el gobierno invierte en nuestro país internamente, el gasto y el consumo se ven motivados en un 51%, lo cual es una variación y es mucho mejor para nuestro país. Ahora bien, ¿cómo afectaría esto al multiplicador de la política fiscal extranjera, es decir, a nuestro país? Bien, como sabemos la fórmula, tenemos que tener en cuenta la renta de prospección extranjera, la cual es de 0.7, como se indicó en los datos anteriores. Inicialmente, como nuestro valor era 0.6, obtenemos que el multiplicador de la política fiscal de extranjero era de 0,71. Es decir, que por cada dólar que el gobierno invertía al país B extranjeramente, existía un 71% de disminución en el consumo y la economía de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si el valor cambia a 0.9? Sin embargo, vemos que la extranjera se mantiene. Esto hace que sea en 0.57, lo cual significa que disminuye el valor comparado con nuestro nivel inicial. Cuando tenemos un valor de 0.2, vemos que en los formas de las decimales es menor. Sin embargo, aquí observamos el 1. Por lo que igual vemos que existió una variación comparado a nuestro nivel inicial. Ahora bien, como conclusiones, cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo en mi país, nosotros vemos que al tener una perfecta movilidad de capitales, ya solo podemos manejar o bien la política monetaria o bien el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio fijo, sin embargo, no podemos manejar ya la política monetaria ni autonomía monetaria, por lo que es más efectivo en su totalidad aplicar una política fiscal, mientras que la política monetaria no es nada efectiva cuando el tipo de cambio es fijo. Ahora, cuando el tipo de cambio es flexible, con una política, una perfecta movilidad de capitales,
vimos que una política monetaria es efectiva en su totalidad, ya que manejamos la movilidad de capitales y la autonomía monetaria. Sin embargo, si aplicamos una política fiscal, no es nada efectiva, como ya evidenciamos anteriormente, ya que en vez de motivar a la producción, esta tiene que volver de cierta forma y hace que la moneda se aprecie, lo cual disminuiría la inversión de un país extranjero, en este caso del país B, hacia nosotros. Ese fue mi ejemplo presentado, Magíster. Agradezco mucho la atención y un excelente día.